Esa noche todo estaba en silencio. La casa vacía, el reloj marcaba las 2:17 de la madrugada, y yo apenas podía dormir. El insomnio se había vuelto mi compañero más fiel desde que cumplí los 65 años, especialmente durante estas noches frías de octubre, donde los recuerdos parecen cobrar vida propia entre las sombras de mi habitación. Me llamo Teresa Morales, y durante los últimos 5 años he vivido sola en esta casa de 2 plantas que construimos Miguel y yo cuando éramos jóvenes y teníamos sueños que parecían eternos. 5 años desde que perdí al amor de mi vida. 5 años desde que el cáncer se lo llevó de mi lado, dejándome con un vacío en el pecho que ninguna cantidad de tiempo ha logrado llenar. Esa madrugada, mientras daba vueltas en la cama tratando de encontrar una posición cómoda para mis huesos cansados, escuchaba el viento golpear contra las ventanas del segundo piso. Era uno de esos vientos de otoño que parecen susurrar secretos entre las ramas de los árboles del jardín. Esos mismos árboles que Miguel plantó con sus propias manos hace más de 30 años. La casa estaba sumida en esa quietud profunda que solo conocen quienes viven solos. No había más sonidos que el tic-tac constante del reloj de pared del pasillo, ese reloj antiguo que había pertenecido a la madre de Miguel y que él insistió en conservar a pesar de que se atrasaba 3 minutos cada día. Los mejores relojes son los que tienen personalidad propia, solía decir mientras lo ajustaba cada mañana con una sonrisa traviesa. Cerré los ojos intentando evocar recuerdos más felices para conciliar el sueño, cuando de repente el silencio se rompió de la manera más inesperada. El teléfono fijo de mi mesa de noche comenzó a sonar con esa insistencia metálica que caracteriza a las llamadas nocturnas, esas que siempre traen malas noticias o emergencias familiares. Mi corazón se aceleró inmediatamente. ¿Quién podría estar llamando a estas horas? Mis hijos, Roberto y Carmen, vivían en otras ciudades y rara vez me contactaban, excepto en fechas especiales o cuando necesitaban algo. Mis nietos estaban estudiando en universidades lejanas y mis pocas amigas cercanas sabían que no me gustaba recibir llamadas después de las 9 de la noche. Con manos temblorosas, extendí el brazo hacia la mesa de noche, tanteando en la oscuridad hasta encontrar el auricular. La pantalla digital del teléfono mostraba número desconocido en letras verdes y parpadeantes. Dudé por un momento. Las llamadas de números desconocidos en horarios tan tardíos solían ser estafadores o vendedores insistentes, pero algo en mi interior me empujó a contestar. ¿Aló? Dije con la voz ronca del sueño interrumpido y una mezcla de preocupación y molestia. El silencio del otro lado se extendió por unos segundos que me parecieron eternos. Podía escuchar una respiración suave, casi imperceptible, como si alguien estuviera tratando de decidir si hablar o no. El sonido de fondo era extraño, como si la llamada viniera de muy lejos o a través de algún tipo de interferencia. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? Repetí, esta vez con más firmeza, preparándome para colgar si se trataba de una broma pesada. Y entonces lo escuché. Teresa, mi amor. La voz atravesó la línea telefónica como un rayo helado que me recorrió desde la cabeza hasta los pies. Era una voz que conocía mejor que la mía propia. Una voz que había escuchado cada día durante 38 años de matrimonio. Una voz que me había susurrado palabras de amor. Me había consolado en momentos difíciles. Me había reído a carcajadas durante nuestras conversaciones nocturnas. Era la voz de Miguel. No, no puede ser, murmuré, sintiendo cómo se me erizaba cada vello del cuerpo y mi respiración se volvía irregular y entrecortada. Teresa, escúchame bien. Sé que esto es difícil de entender, pero necesito que sepas que estoy bien, que todo lo que pasó no fue lo que parecía. Las palabras llegaban distorsionadas, como si vinieran de otro mundo, pero era inconfundiblemente él. Esa manera particular de pronunciar mi nombre alargando la primera sílaba, ese tono suave pero decidido que usaba cuando tenía algo importante que decirme. Esa cadencia familiar que había sido la banda sonora de mi vida adulta. Mi mano comenzó a temblar tanto que casi dejé caer el teléfono. El corazón me latía con tanta fuerza que estaba segura de que se podía escuchar a través de la línea. Sentí que el aire de la habitación se volvía espeso, difícil de respirar,
como si de repente me encontrara a una altitud donde el oxígeno escaseaba. Miguel, pero tú estás muerto. Te enterramos hace 5 años. Yo estuve ahí. Vi tu ataúd bajar a la tierra. Las palabras salían entrecortadas, mezcladas con sollozos que no podía controlar. Amor, sé que es confuso. Sé que tienes 1000 preguntas y que esto debe estar volviéndote loca. Pero necesito que confíes en mí como siempre lo hiciste. Hay cosas que no pudiste saber en ese momento, cosas que tuve que ocultar para protegerte. La línea comenzó a tener interferencias, como si la conexión estuviera fallando. La voz de Miguel se cortaba ocasionalmente, creando pausas dramáticas que aumentaban mi ansiedad. ¿Protegerme de qué? Miguel, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? Grité al teléfono, sin importarme si despertaba a los vecinos con mi desesperación. Teresa, escucha atentamente. No puedo hablar mucho tiempo, la línea no es segura, pero necesito que sepas que los niños, Roberto y Carmen, ellos... La línea se cortó abruptamente, dejándome con el tono de marcado resonando en mis oídos como una sirena de alarma. Me quedé sentada en la cama, con el auricular aún pegado a la oreja, esperando que la llamada se restableciera, que Miguel volviera a hablar, que me explicara qué demonios acababa de pasar. Pero el silencio regresó, más profundo y ominoso que antes. Pero antes de continuar con esta historia que me tiene al borde de la locura, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Alguna vez has recibido una llamada que cambió tu vida para siempre? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias y qué experiencias has vivido tú. Colgué el teléfono con manos que no dejaban de temblar y me quedé inmóvil en la oscuridad de mi habitación, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. ¿Había sido un sueño? ¿Una alucinación producto del insomnio y la soledad? ¿O realmente había escuchado la voz de mi esposo muerto llamándome desde... ¿Dónde? La realidad comenzó a tambalear a mi alrededor como si hubiera perdido el equilibrio en un barco en alta mar. Todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre la muerte de Miguel, sobre los últimos 5 años de luto y soledad, de repente se volvía incierto y cuestionable. ¿Qué había querido decir con eso de protegerme? ¿Y por qué había mencionado a Roberto y Carmen de esa manera, como si hubiera algo siniestro que yo debía saber sobre mis propios hijos? Las preguntas se multiplicaban en mi mente como un enjambre de abejas furiosas, cada una más perturbadora que la anterior. Y mientras permanecía sentada en mi cama, con la vista perdida en la ventana donde la madrugada comenzaba a pintar las primeras líneas grises del amanecer, me di cuenta de que mi vida acababa de dar un vuelco del que tal vez nunca podría recuperarme. Porque si Miguel estaba vivo, si realmente había estado vivo durante todos estos años mientras yo lloraba su muerte y visitaba su tumba cada domingo, entonces todo en lo que había basado mi existencia durante el último lustro era una mentira. Y las mentiras, por experiencia propia, siempre esconden secretos mucho más oscuros de lo que uno puede imaginar. No pude volver a dormir esa noche. Me quedé sentada en el borde de mi cama hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las cortinas de encaje que Miguel me había regalado en nuestro 20º aniversario de bodas. Esas cortinas que él había elegido personalmente porque decía que hacían que la luz de la mañana entrara a nuestra habitación como pequeños ángeles dorados bailando. Mientras observaba cómo la habitación se llenaba lentamente de esa luz suave y cálida, mi mente no podía dejar de dar vueltas a cada palabra de esa llamada imposible. La voz de Miguel había sonado tan real, tan familiar, que por momentos me convencía de que realmente había hablado con él. Pero luego la lógica se imponía, recordándome que había estado presente en su funeral, que había visto su cuerpo en el ataúd, que había tirado tierra sobre su tumba con mis propias manos. Sin embargo, algo en el fondo de mi corazón había reconocido no solo su voz, sino también esa manera particular que tenía Miguel de hablarme cuando algo lo preocupaba profundamente. Esa combinación de ternura y urgencia que usaba cuando necesitaba que yo entendiera algo importante sin asustarse demasiado. Lo había escuchado hablar así muy pocas veces en nuestros años de matrimonio, pero cada una de esas ocasiones había marcado momentos cruciales en nuestras vidas. Decidí levantarme y preparar café. Necesitaba hacer algo con mis manos, mantener mi mente ocupada mientras procesaba lo ocurrido.
Bajé las escaleras descalza, sintiendo la frialdad de los escalones de madera bajo mis pies, y me dirigí a la cocina que Miguel había remodelado completamente 2 años antes de su muerte. Mientras esperaba que el café estuviera listo, me senté en la mesa del desayuno y por primera vez en 5 años, permití que mi mente regresara a los últimos días de Miguel. Días que había enterrado tan profundamente en mi memoria que me había convencido de que los había olvidado por completo. Miguel había estado actuando de manera extraña durante las semanas previas a su muerte. Al principio, lo atribuí al avance de su enfermedad y a los efectos secundarios de los tratamientos. El cáncer de páncreas que le habían diagnosticado 6 meses antes había sido devastador, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Habíamos pasado de ser una pareja que planeaba viajar por Europa en nuestra jubilación a contar los días que nos quedaban juntos. Pero recordando ahora con más detalle, me daba cuenta de que su comportamiento extraño no tenía que ver exactamente con la enfermedad. Miguel se había vuelto extremadamente cauteloso, casi paranoico. Revisaba constantemente las cerraduras de la casa. Había cambiado todas las contraseñas de nuestras cuentas bancarias sin explicarme por qué, y había comenzado a recibir llamadas telefónicas que siempre atendía en privado, alejándose de mí como si temiera que yo escuchara las conversaciones. Una tarde, aproximadamente una semana antes de su muerte, lo encontré en su estudio quemando papeles en una pequeña vasija metálica. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, se sobresaltó tanto que casi se corta con las tijeras que tenía en la mano. Solo estoy organizando mis cosas, amor, deshaciéndome de documentos viejos que ya no necesitamos, me había dicho con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Pero yo había alcanzado a ver que no eran documentos viejos lo que estaba quemando. Eran fotografías. Fotografías en las que pude distinguir rostros de personas que no reconocía, lugares que nunca habíamos visitado juntos, y lo que parecían ser documentos oficiales con sellos y firmas. ¿Fotografías de qué, Miguel? ¿Por qué las estás quemando?, insistí, sintiendo una preocupación que no sabía cómo explicar. Teresa, hay cosas de mi pasado, de antes de conocerte, que es mejor dejar enterradas. Son recuerdos que no quiero que te lastimen después de que yo no esté. Su respuesta me había inquietado profundamente, pero en ese momento estaba tan concentrada en aprovechar cada segundo que nos quedaba juntos que decidí no presionar. Pensé que tal vez se trataba de alguna exnovia o algún episodio de su juventud del que se avergonzaba. Miguel siempre había sido reservado respecto a su vida antes de conocernos, y yo había respetado esa privacidad durante todos nuestros años de matrimonio. Ahora, sentada en mi cocina a las 6 de la mañana con una taza de café entre mis manos temblorosas, me preguntaba si había cometido un error terrible al no indagar más. ¿Qué secretos había estado ocultando Miguel? ¿Y por qué, si realmente estaba vivo como sugería esa llamada, había decidido fingir su muerte? Los últimos días antes de su fallecimiento también habían sido peculiares en otros aspectos. Roberto y Carmen, mis hijos, habían aparecido de repente en casa con una frecuencia inusual. Roberto, que vivía en Madrid y rara vez nos visitaba más de 2 veces al año, de repente estaba viniendo cada fin de semana. Carmen, que siempre había mantenido una relación distante conmigo desde su adolescencia, comenzó a llamarme diariamente y a ofrecerse para ayudar con el cuidado de Miguel. En ese momento me había sentido agradecida por su apoyo durante una época tan difícil. Pensé que la inminente pérdida de su padre los había hecho reflexionar sobre la importancia de la familia. Pero recordando ahora sus conversaciones susurradas en los pasillos, las miradas que intercambiaban cuando pensaban que yo no estaba observando, y la manera en que siempre cambiaban de tema cuando yo me acercaba a ellos, comenzaba a sospechar que había algo más. Roberto, especialmente, había insistido mucho en que Miguel firmara algunos documentos para simplificar los trámites después de su muerte. Había traído a un notario a casa cuando Miguel apenas podía mantenerse despierto por los medicamentos para el dolor, y había presionado para que firmara varios papeles que yo nunca llegué a leer completamente. «Son solo formalidades, mamá», me había dicho Roberto cuando intenté preguntar sobre los documentos. «Cosas del testamento y de los seguros. Es mejor tenerlo todo listo para evitar problemas legales después». Miguel había firmado todo sin leer apenas.
confiando completamente en Roberto como siempre había hecho. Mi esposo había adorado a nuestros hijos, especialmente a Roberto, su único hijo varón. Los había criado con mano firme pero corazón blando, y siempre había creído que ellos harían lo correcto por la familia. Pero ahora, con la perspectiva que me daba esa llamada imposible, me preguntaba si Miguel había firmado su propia sentencia de muerte. O tal vez su propia liberación hacia una vida clandestina que yo desconocía por completo. El funeral también había sido extraño, aunque en ese momento yo estaba tan sumida en el dolor que no presté atención a los detalles que ahora me parecían sospechosos. Roberto había insistido en un ataúd cerrado, argumentando que Miguel había perdido mucho peso y que era mejor recordarlo como había sido en vida. También había presionado para que el entierro se realizara lo más rápido posible, para no prolongar el sufrimiento de la familia. Yo había estado demasiado devastada para cuestionar estas decisiones. Confiaba en que mis hijos sabían lo que era mejor, y además, la idea de ver el cuerpo sin vida de Miguel me aterrorizaba. Acepté el ataúd cerrado como una última protección contra una realidad que no estaba preparada para enfrentar. Pero ahora me preguntaba, ¿realmente había un cuerpo en ese ataúd? ¿O habíamos enterrado un ataúd vacío mientras Miguel escapaba hacia una nueva identidad y una nueva vida? La pregunta más dolorosa de todas era, ¿por qué me había dejado creer que estaba muerto? ¿Por qué había permitido que pasara 5 años llorando su pérdida, visitando su tumba, hablando con una lápida que tal vez solo marcaba una mentira enterrada? Terminé mi café y decidí que necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo con estas dudas carcomiendo mi mente y mi corazón. Si Miguel realmente estaba vivo, si esa llamada había sido real y no un producto de mi imaginación cansada, entonces tenía que encontrar la verdad. Subí a su antiguo estudio, una habitación que había mantenido exactamente como él la había dejado durante todos estos años. Sus libros seguían en las mismas posiciones. Sus plumas favoritas seguían en el vaso de cristal sobre su escritorio y su computadora seguía en el mismo lugar, aunque hacía tiempo que había dejado de funcionar. Era hora de revisar cada rincón de esa habitación con ojos nuevos. Era hora de buscar las pistas que Miguel tal vez había dejado escondidas, esperando que algún día yo fuera lo suficientemente valiente como para buscar la verdad. Porque si una cosa había aprendido en 65 años de vida, era que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, sin importar cuán profundamente alguien trate de enterrarla. Pasé toda la mañana revisando el estudio de Miguel sin encontrar nada fuera de lo común. Sus cajones estaban ordenados, sus libros en perfecto estado y su computadora definitivamente muerta. Fue como si alguien hubiera limpiado meticulosamente cualquier rastro de los secretos que yo sospechaba que existían. Decidí que necesitaba hablar con alguien sobre lo que había pasado, aunque sabía que sonaba completamente loco. A las 11 de la mañana llamé a Roberto. Mi hijo siempre había sido el más pragmático de la familia, el que resolvía problemas y tomaba decisiones sensatas. Si alguien podía ayudarme a entender lo que había ocurrido, o al menos tranquilizar mis miedos irracionales, sería él. «Mamá, qué sorpresa que me llames tan temprano», dijo Roberto cuando contestó el teléfono. Su voz sonaba alegre, pero pude detectar una nota de cautela que no había notado antes. «¿Todo bien?» «Roberto, necesito contarte algo que pasó anoche. Sé que va a sonar extraño, pero recibí una llamada». ¿Una llamada? ¿A qué hora, mamá? ¿No serían esos estafadores que llaman de madrugada? No, escúchame bien. La llamada era de tu padre. El silencio del otro lado de la línea se extendió por lo que me parecieron minutos enteros. Pude escuchar la respiración de Roberto volverse más pesada, como si estuviera procesando lo que acababa de decirle. «Mamá, papá murió hace 5 años. Lo enterramos juntos, ¿recuerdas?» «Por supuesto que lo recuerdo», exploté, frustrada por su tono condescendiente. «Pero te digo que escuché su voz. Era él, Roberto. Conocía esa voz mejor que nadie en el mundo. Mamá, escúchame». Roberto habló ahora con ese tono que usaba cuando quería calmar a un niño asustado. «Has estado viviendo sola durante mucho tiempo. El estrés, la soledad, los recuerdos. A veces nuestro cerebro nos puede jugar malas pasadas. Es completamente normal.
No estoy loca, Roberto, grité al teléfono, sintiendo cómo la frustración se convertía en ira. Tu padre me llamó. Me dijo que había cosas que no sabía, que había tenido que protegerme de algo, y mencionó específicamente a ti y a Carmen, como si ustedes... ¿Como si nosotros qué, mamá? La voz de Roberto cambió completamente. Ya no sonaba preocupado o condescendiente. Sonaba peligroso. ¿Qué exactamente crees que papá te dijo sobre nosotros? El cambio en su tono me alarmó tanto que por un momento no pude responder. Era como si hubiera tocado un nervio muy sensible, como si hubiera dicho algo que Roberto definitivamente no quería escuchar. Él dijo que ustedes, pero la línea se cortó antes de que pudiera terminar la frase. Mamá, voy para allá ahora mismo. No quiero que estés sola en este estado. Claramente necesitas ayuda profesional. ¿Ayuda profesional? Roberto, no estoy enferma. Solo necesito que alguien me crea, que alguien me ayude a entender lo que está pasando. Mamá, voy con Carmen. Llegaremos en 2 horas. Y por favor, no hables con nadie más sobre esto hasta que lleguemos. ¿De acuerdo? No queremos que la gente piense que no estás bien. Colgó antes de que pudiera protestar, dejándome con una sensación de abandono y traición que me dolía más que la confusión sobre la llamada misteriosa. Mi propio hijo no me creía. Peor aún, parecía dispuesto a declararme mentalmente incompetente antes de siquiera considerar la posibilidad de que estuviera diciendo la verdad. 2 horas después, escuché el sonido familiar del BMW de Roberto entrando en la entrada de la casa. A través de la ventana de la sala vi que Carmen venía con él, y que también había una tercera persona, una mujer elegante de mediana edad que no reconocía, pero que llevaba un maletín profesional. Los 3 se dirigieron hacia la puerta principal con la determinación de personas que habían venido a resolver un problema, no a escuchar o apoyar. Roberto usó su llave para entrar sin siquiera tocar el timbre, algo que me molestó profundamente. Esta seguía siendo mi casa, y el hecho de que él actuara como si ya fuera el dueño me erizó todos los nervios. «Mamá», dijo Roberto entrando a la sala con esa sonrisa falsa que usaba cuando trataba de manipular una situación. «Te trajimos a alguien que puede ayudarnos a entender lo que te está pasando». Carmen se acercó y me dio un beso en la mejilla que se sintió frío y calculado. «Hola, mamá, estamos preocupados por ti». La mujer desconocida se adelantó y extendió su mano. «Señora Morales, soy la doctora Patricia Herrera, psiquiatra geriátrica. Sus hijos me han contado sobre los episodios que ha estado experimentando». «¿Episodios?», repetí, sintiendo cómo la ira comenzaba a hervir en mi pecho. «¿Así es como llaman ahora a decir la verdad?» «Mamá, por favor», intervino Carmen con esa voz dulce, pero condescendiente que había perfeccionado desde la adolescencia. «Solo queremos ayudarte. La doctora Herrera es una especialista muy respetada en trastornos relacionados con el duelo y la soledad en personas mayores». «No estoy loca», declaré firmemente, mirando a cada uno de ellos a los ojos. «Y no voy a permitir que me traten como si lo estuviera». La doctora Herrera se sentó en el sillón frente a mí y abrió su maletín, sacando una carpeta y un grabador pequeño. «Señora Morales, nadie está diciendo que esté loca, pero sus hijos están preocupados porque aparentemente ha estado teniendo alucinaciones auditivas. Ha afirmado haber recibido una llamada telefónica de su esposo fallecido. No fue una alucinación, fue una llamada real de una persona real». «Mamá». Roberto se sentó a mi lado y trató de tomar mi mano, pero la retiré bruscamente. «Papá está muerto. Lo vimos morir. Estuvimos en su funeral. Visitamos su tumba cada mes». «¿Cada mes?», lo interrumpí sorprendida. «Yo voy cada domingo desde hace 5 años y nunca los he visto ahí ni una sola vez». Roberto y Carmen intercambiaron una mirada rápida que no pasó desapercibida para mí. Era el mismo tipo de mirada conspiratoria que habían compartido durante los últimos días de Miguel. Esa comunicación silenciosa que me excluía completamente. «Lo que importa», continuó Carmen evitando responder a mi observación, «es que estás claramente confundida y necesitas ayuda profesional». «Señora Morales», intervino la doctora Herrera, ¿ha estado tomando algún medicamento para dormir? ¿Ha experimentado pérdida de apetito, cambios en sus patrones de sueño o episodios de confusión anteriormente?
Estoy perfectamente lúcida, respondí con toda la dignidad que pude reunir. Y no voy a someterme a ningún tipo de evaluación psiquiátrica basada en el testimonio sesgado de dos personas que claramente tienen sus propios motivos para desacreditar lo que estoy diciendo. ¿Motivos? Roberto se irguió en su asiento, y por primera vez pude ver un destello de algo peligroso en sus ojos. ¿Qué motivos podríamos tener, mamá? Eso es exactamente lo que me gustaría saber. La tensión en la habitación se volvió palpable. Carmen comenzó a jugar nerviosamente con su collar. Roberto apretó la mandíbula de esa manera que hacía cuando estaba tratando de controlar su temperamento, y la doctora Herrera observaba nuestro intercambio con el interés profesional de alguien que estaba tomando notas mentales para un diagnóstico. «Miren», dije finalmente, decidiendo cambiar de táctica. «Entiendo que esto suena increíble. Yo misma tengo dificultades para procesarlo. Pero en lugar de asumir inmediatamente que estoy perdiendo la cordura, ¿no sería más productivo investigar si hay alguna explicación lógica para lo que pasó? ¿Cómo qué?», preguntó Carmen con escepticismo obvio. «Como revisar los registros telefónicos para ver si realmente hubo una llamada a las 2:17 de la madrugada. Como investigar si hay algo en el pasado de su padre que no sabíamos. Como considerar la posibilidad de que alguien esté tratando de comunicarse conmigo por alguna razón que aún no entendemos». Roberto se puso de pie abruptamente, caminó hacia la ventana y se quedó allí con las manos en los bolsillos, dándome la espalda. «Mamá, papá no tenía secretos. Era un hombre simple, honesto, que trabajó toda su vida en la misma empresa y que nos amaba a todos. Esta fantasía que estás creando sobre llamadas misteriosas y conspiraciones solo demuestra que necesitas ayuda. Entonces, explícame por qué estaba quemando fotografías la semana antes de morir. Explícame por qué cambió todas las contraseñas de nuestras cuentas. Explícame por qué ustedes dos aparecieron de la nada durante sus últimos días, cuando nunca antes habían mostrado tanto interés en visitarnos». El silencio que siguió a mis preguntas fue ensordecedor. Carmen palideció visiblemente. Roberto siguió dándome la espalda sin moverse, y la doctora Herrera me miró con una nueva expresión de interés, como si de repente hubiera dicho algo que valía la pena analizar más profundamente. «Señora Morales», dijo la doctora finalmente, «¿está sugiriendo que sus hijos estaban involucrados en algún tipo de actividad sospechosa alrededor de la muerte de su esposo?» Antes de que pudiera responder, Roberto se dio vuelta con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Era una mezcla de furia, pánico y algo que solo podía describir como amenaza pura. «Suficiente», dijo con una voz tan fría que me dio escalofríos. «Mamá, esto se acabó. Claramente no puedes seguir viviendo sola. Carmen y yo hemos estado discutiendo la posibilidad de encontrarte un lugar más apropiado para tu situación actual». «¿Un lugar más apropiado?», repetí, sintiendo cómo el mundo comenzaba a tambalearse a mi alrededor. «Una residencia geriátrica», explicó Carmen con falsa dulzura. «Un lugar donde puedas recibir la atención médica y psicológica que obviamente necesitas». «No», dije poniéndome de pie, sintiendo una fuerza que no sabía que todavía tenía. «No voy a ir a ninguna residencia. Esta es mi casa. Miguel y yo la construimos y aquí me voy a quedar». «Me temo que esa decisión ya no está en tus manos», dijo Roberto con una sonrisa que me heló la sangre. «Tenemos poder legal para tomar decisiones sobre tu bienestar». «¿Poder legal? ¿De qué estás hablando?». Roberto sacó un documento doblado de su chaqueta. «¿Recuerdas esos papeles que papá firmó antes de morir? Entre ellos había uno que nos daba poder para actuar en su nombre y, por extensión, en el tuyo, en caso de que fueras declarada incapaz de tomar decisiones por ti misma». El mundo se detuvo completamente a mi alrededor. Los documentos que Miguel había firmado en su lecho de muerte, esos papeles que Roberto había dicho que eran solo formalidades, en realidad habían sido mi sentencia de prisión. «La doctora Herrera está preparada para certificar que representa un peligro para ti misma debido a tus alucinaciones y comportamiento errático», continuó Roberto implacablemente. «Podemos hacer esto por las buenas, mamá, o podemos hacerlo por las malas. Por primera vez en mi vida, entendí completamente lo que significaba sentirse completamente traicionada por las personas en las que más confiabas.
Mis propios hijos, la sangre de mi sangre, me estaban tendiendo una trampa que había estado en marcha desde antes de la muerte de Miguel. Y de repente, esa llamada misteriosa comenzó a tener mucho más sentido. «Necesito ir al baño», dije de repente, interrumpiendo la conversación tensa que se había establecido entre Roberto, Carmen y la doctora Herrera sobre los próximos pasos para mi supuesto tratamiento. «Por supuesto, mamá», dijo Carmen con esa voz falsa y dulce que había estado usando toda la tarde. «¿Quieres que te acompañe?» «Todavía puedo ir al baño sola, gracias», respondí con toda la dignidad que pude reunir. Me dirigí hacia las escaleras, sintiendo sus miradas siguiéndome como si fuera una prisionera que podría intentar escapar en cualquier momento. Subí lentamente, actuando como si realmente necesitara usar el baño, pero mi mente estaba funcionando a toda velocidad, tratando de idear un plan. Una vez en el segundo piso, en lugar de dirigirme al baño, me dirigí hacia la pequeña escalera que llevaba al ático. Era un espacio que no había visitado en años, un lugar donde Miguel almacenaba cajas viejas, decoraciones navideñas y objetos que no usábamos regularmente. Si había escondido algo, alguna pista sobre los secretos que claramente había estado guardando, el ático sería el lugar más lógico. La escalera plegable crujió bajo mi peso mientras subía, y una vez arriba, me encontré en la penumbra polvorienta del espacio bajo el techo. La luz que se filtraba por la pequeña ventana del fondo apenas iluminaba el área, pero pude distinguir las formas familiares de cajas de cartón, muebles cubiertos con sábanas y el árbol de Navidad artificial que habíamos usado durante décadas. Comencé a buscar sistemáticamente, moviendo cajas y revisando detrás de los muebles. La mayoría contenía exactamente lo que esperaba: adornos navideños, álbumes de fotos de nuestros viajes, ropa de invierno que ya no usábamos. Pero después de unos 20 minutos de búsqueda, encontré algo que definitivamente no recordaba haber puesto ahí. En el rincón más alejado, parcialmente oculta detrás de una cómoda antigua que había pertenecido a mi madre, había una caja de metal resistente, del tipo que se usa para guardar documentos importantes. Era lo suficientemente pequeña como para que una persona pudiera cargarla fácilmente, pero lo suficientemente pesada como para sugerir que contenía algo sustancial. La caja tenía una cerradura de combinación, y mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que podría necesitar una clave numérica para abrirla. Probé primero con nuestra fecha de aniversario, 15/06/78. No funcionó. Luego intenté con mi fecha de nacimiento, 23/04/58. Tampoco. Finalmente, con una corazonada, probé con la fecha de nacimiento de Miguel, 12/11/55. El clic satisfactorio de la cerradura abriéndose resonó en el silencio del ático como un pequeño milagro. Dentro de la caja había un tesoro de documentos que me dejaron sin aliento. El primer elemento que vi fue un pasaporte con la fotografía de Miguel, pero el nombre que aparecía no era Miguel Morales. El documento decía Eduardo Sánchez Ruiz y tenía sellos de entrada y salida de países que Miguel supuestamente nunca había visitado: Argentina, Colombia, Venezuela y varios países europeos. Debajo del pasaporte había una carpeta gruesa llena de fotografías. Al examinarlas, vi a Miguel en lugares que definitivamente no reconocía, con personas que nunca había visto, en situaciones que parecían formales y oficiales. En una de las fotos estaba en lo que parecía ser una oficina gubernamental, estrechando la mano de un hombre en uniforme militar. En otra, estaba sentado en una mesa de conferencias con varios hombres trajeados, todos mirando serios a la cámara. Pero lo que realmente me dejó sin palabras fue la siguiente carpeta. Contenía documentos bancarios de cuentas en el extranjero, todas bajo el nombre de Eduardo Sánchez Ruiz, con saldos que me hicieron parpadear varias veces para asegurarme de que estaba leyendo correctamente. Había millones de euros, dólares y pesos dispersos en bancos de Suiza, Panamá y las Islas Caimán. ¿Quién era mi esposo realmente? ¿Y de dónde había venido todo ese dinero? Seguí revisando y encontré cartas escritas en varios idiomas, algunas en español, otras en inglés y algunas en lo que parecía ser italiano, aunque no podía entender completamente el contenido de las cartas en idiomas extranjeros.
Las fechas sugerían que habían sido escritas durante los últimos años de nuestro matrimonio, incluso algunas fechadas apenas semanas antes de su supuesta muerte. En el fondo de la caja había un sobre sellado con mi nombre escrito en la letra familiar de Miguel. Mis manos temblaron mientras lo abría, y cuando extraje las páginas escritas a mano, reconocí inmediatamente su caligrafía cuidadosa. Mi querida Teresa, comenzaba la carta, fechada apenas 3 días antes de su muerte oficial. Si estás leyendo esto, significa que finalmente has encontrado el valor de buscar la verdad que he tenido que ocultarte durante todos estos años. Primero, quiero que sepas que cada palabra de amor que te dije, cada momento de felicidad que compartimos, cada promesa que te hice, fue completamente real y sincera. Mi amor por ti nunca ha sido una mentira, aunque casi todo lo demás en mi vida sí lo ha sido. Mi verdadero nombre es Eduardo Sánchez Ruiz, y durante los primeros 40 años de mi vida trabajé para organizaciones que prefiero no nombrar en esta carta, en actividades que jamás quise que tocaran tu vida pura y honesta. Cuando te conocí, era un hombre que había decidido retirarse de ese mundo peligroso, pero las personas con las que trabajé no permiten retiros simples. Durante nuestro matrimonio, he estado viviendo una doble vida. Oficialmente, era Miguel Morales, tu esposo amoroso, padre de nuestros hijos, empleado modelo de una empresa de construcción. Pero en secreto, seguía siendo Eduardo Sánchez, cumpliendo misiones ocasionales, moviendo dinero, manteniendo contactos que me permitían proteger nuestra nueva identidad y nuestra familia. Teresa, nuestros hijos descubrieron mi secreto hace aproximadamente 1 año. Roberto encontró algunos de estos documentos cuando me ayudaba a organizar papeles para el seguro médico. En lugar de confrontarme o apoyarme, vio una oportunidad. Él y Carmen han estado chantajeándome desde entonces, exigiendo acceso a las cuentas internacionales a cambio de mantener el secreto. Pero recientemente he descubierto que sus intenciones van mucho más allá del chantaje simple. Han estado en contacto con las mismas personas de las que he estado tratando de protegernos durante décadas. Han hecho un trato: entregarme a cambio de una parte sustancial de mi fortuna oculta. El cáncer que me está matando es real, Teresa, pero mi muerte no lo será. Tengo un plan para desaparecer antes de que Roberto y Carmen puedan ejecutar el suyo. Hay personas que me deben favores, personas que pueden ayudarme a simular mi muerte y comenzar una nueva vida con una nueva identidad. Pero para que el plan funcione, no puedo contarte nada. Tienes que creer genuinamente que estoy muerto. Tienes que actuar como una viuda devastada, porque las personas que nos buscan son expertas en detectar actuaciones falsas. Sé que te estoy pidiendo que pases por el dolor más terrible que una persona puede experimentar, y me odio por ello, pero es la única manera de mantenerte viva. Si Roberto y Carmen descubren que sabes la verdad, o si sospechan que estoy vivo, no dudarán en hacerte daño para obtener la información que necesitan. Los documentos en esta caja te darán acceso a las cuentas que Roberto y Carmen creen que van a heredar. Los códigos están en la parte trasera de nuestra foto de boda que guardas en tu mesa de noche. Cuando llegue el momento correcto, cuando sea seguro, te contactaré. Espero que esa llamada haya llegado ya y que hayas encontrado el valor de buscar estas respuestas. Teresa, nuestros hijos se han convertido en personas que no reconozco. Han elegido la codicia sobre la familia, el dinero sobre el amor. No confíes en ellos. No estés sola con ellos. Y sobre todo, no firmes ningún documento que te presenten, sin importar lo convincentes que puedan ser sus argumentos. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Todo lo que he hecho, incluyendo esta terrible deception, ha sido para protegerte. Pronto estaremos juntos de nuevo, en un lugar donde Eduardo y Miguel puedan finalmente convertirse en la misma persona y donde podremos vivir el resto de nuestros días en paz y verdad. Para siempre tuyo, Miguel Eduardo P.S. Si algo me pasa antes de poder contactarte, si descubres que realmente he muerto, usa el dinero de estas cuentas para protegerte y para asegurar tu libertad. Y recuerda que cada día de felicidad que compartimos fue real, sin importar las mentiras que lo rodearon. Terminé de leer la carta con lágrimas corriendo por mis mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor o confusión, eran lágrimas de alivio
y comprensión. Miguel estaba vivo. La llamada había sido real. Y todo el comportamiento extraño de Roberto y Carmen durante los últimos 5 años finalmente tenía sentido. Habían estado esperando que Miguel muriera realmente para poder reclamar su herencia. Cuando se dieron cuenta de que seguía vivo en algún lugar, habían decidido acelerar el proceso, declarándome incompetente y tomando control de todos mis bienes, esperando forzar a Miguel a salir de su escondite para protegerme. Desde abajo escuché la voz de Roberto llamándome. «Mamá, ¿estás bien ahí arriba? Llevas mucho tiempo en el baño». Rápidamente guardé todos los documentos de vuelta en la caja y la cerré. Necesitaba actuar normalmente hasta que pudiera idear un plan. Necesitaba encontrar la manera de contactar con Miguel, o al menos de protegerme de Roberto y Carmen hasta que él pudiera encontrarme. «¡Ya voy!», grité hacia abajo, tratando de que mi voz sonara normal. Solo me sentí un poco mareada, pero ya estoy mejor. Bajé del ático lo más silenciosamente posible y me dirigí al baño para crear la ilusión de que realmente había estado ahí todo este tiempo. Cuando finalmente bajé a la sala, los 3 me estaban esperando con expresiones que ahora podía interpretar correctamente. No eran caras de preocupación familiar, sino caras de conspiradores impacientes. «¿Te sientes mejor, mamá?», preguntó Carmen, pero sus ojos estaban revisando mi apariencia como si buscara alguna señal de que había estado haciendo algo más que usar el baño. «Mucho mejor», respondí, esforzándome por mantener mi voz tranquila. ¿Dónde habíamos quedado en nuestra conversación? Pero ahora todo había cambiado. Ahora sabía exactamente con quién estaba tratando, y por primera vez en 5 años tenía esperanza de que Miguel realmente regresaría por mí. Solo tenía que sobrevivir el tiempo suficiente para que eso sucediera. Logré mantener la compostura durante la siguiente hora, mientras Roberto, Carmen y la doctora Herrera discutían los arreglos necesarios para mi supuesto tratamiento. Hablaban de mí como si no estuviera presente, utilizando términos médicos que sonaban oficiales, pero que claramente estaban diseñados para justificar lo que era esencialmente un secuestro legal. «La evaluación cognitiva puede realizarse mañana por la mañana», decía la doctora Herrera consultando su agenda, «y dependiendo de los resultados, podríamos tener la orden judicial para el internamiento voluntario para el viernes». «¿Internamiento voluntario?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Es solo una formalidad legal, mamá», explicó Roberto con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado. «Técnicamente se llama voluntario, pero dado tu estado mental actual, nosotros tomaremos la decisión por ti». Carmen asintió con falsa tristeza. «Es por tu propio bien, mamá. En la residencia recibirás la atención médica especializada que necesitas». Mientras escuchaba sus planes para despojarme de mi libertad, mi mente trabajaba febrilmente tratando de recordar cada detalle de la carta de Miguel. Había mencionado códigos en la parte trasera de nuestra foto de boda. Esa fotografía había estado en mi mesa de noche durante 37 años y nunca se me había ocurrido examinar la parte posterior. «Necesito descansar un poco», dije finalmente, interrumpiendo su conversación. «Este día ha sido muy abrumador para mí». «Por supuesto», dijo Carmen poniéndose de pie. «Roberto y yo nos quedaremos esta noche para asegurarnos de que estés bien». «No es necesario», protesté inmediatamente. «Puedo cuidarme sola». «Me temo que eso ya no es una opción», dijo Roberto firmemente. «Considerando tu estado actual, no podemos dejarte sola. Uno de nosotros se quedará contigo hasta que puedas ser transferida a un lugar más seguro». La doctora Herrera se despidió prometiendo regresar al día siguiente con los formularios necesarios para la evaluación psicológica. Después de que se fue, Carmen anunció que se quedaría esa noche mientras Roberto regresaba a su hotel, pero volvería a primera hora de la mañana. «Dormiremos en mi antigua habitación», dijo Carmen como si fuera lo más natural del mundo. «Así podré estar cerca en caso de que tengas otra experiencia nocturna». Me retiré a mi habitación sintiéndome como una prisionera en mi propia casa. Carmen había decidido darse una ducha y ponerse cómoda, lo que me daba unos minutos preciosos para revisar la fotografía de boda. Con manos temblorosas tomé el marco de plata de mi mesa de noche y cuidadosamente extraje la fotografía. En la parte posterior, escrito con la letra diminuta pero clara de Miguel,
Había una serie de números y letras que al principio parecían aleatorios, pero al mirarlos más detenidamente, pude distinguir códigos de países, números de cuenta y lo que parecían ser contraseñas. Era exactamente lo que había mencionado en su carta: el acceso a su fortuna oculta. Volví a colocar la fotografía en su lugar justo cuando escuché que Carmen terminaba su ducha. Unos minutos después, apareció en mi habitación usando uno de sus viejos pijamas que aparentemente había traído en su bolso, como si hubiera planeado quedarse desde el principio. ¿Necesitas ayuda para prepararte para dormir, mamá?, preguntó con esa falsa dulzura que me estaba volviendo loca. No, gracias. Aún puedo ponerme mi propio pijama. Por supuesto. Solo grita si necesitas algo durante la noche. Voy a dejar mi puerta abierta para poder escucharte. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me quedé despierta en la cama, escuchando cada sonido de la casa, esperando algo. No sabía exactamente qué, pero la carta de Miguel había dicho que me contactaría cuando fuera seguro, y dado lo que había descubierto sobre Roberto y Carmen, esperaba que fuera pronto. Alrededor de las 2 de la mañana, exactamente 24 horas después de la llamada misteriosa, escuché un sonido suave en la ventana de mi habitación. Al principio pensé que era el viento, pero luego escuché un patrón específico: 3 golpes suaves, una pausa, 2 golpes más suaves, otra pausa y un golpe final. Era un código que Miguel y yo habíamos usado cuando éramos novios jóvenes, una señal tonta y romántica que él utilizaba cuando venía a visitarme tarde en la noche durante nuestro noviazgo. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que Carmen podría escucharlo desde su habitación. Me levanté silenciosamente y me acerqué a la ventana. La cortina estaba cerrada, pero pude distinguir la silueta de una figura en el jardín, parada bajo el roble que Miguel había plantado cuando Roberto era pequeño. La figura levantó una mano en un saludo cauteloso, y aunque no podía distinguir claramente las facciones en la oscuridad, algo en mi corazón reconoció inmediatamente esa postura familiar. Era Miguel. Con el pulso acelerado, abrí cuidadosamente la ventana, tratando de no hacer ruido. La figura en el jardín se movió ligeramente hacia la luz de la luna, y finalmente pude ver su rostro claramente. Era él, más delgado, con el cabello completamente gris y una barba que no había tenido antes, pero era inconfundiblemente Miguel. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras él me hacía señas para que bajara. Sabía que tenía que ser extremadamente cuidadosa. Carmen estaba durmiendo en la habitación de al lado, y cualquier sonido fuera de lugar podría despertar sus sospechas. Me puse una bata y zapatillas, y comencé el descenso más cauteloso de mi vida. Cada escalón parecía amplificado en el silencio de la noche. Evité cuidadosamente el tercer escalón, que siempre crujía, y el séptimo, que hacía un sonido metálico cuando se pisaba con demasiada fuerza. Después de lo que me parecieron horas, finalmente llegué a la puerta trasera de la cocina. Miguel estaba esperando en la terraza, y cuando nuestros ojos se encontraron a través del cristal de la puerta, ambos comenzamos a llorar simultáneamente. Abrí la puerta lo más silenciosamente posible, y en un segundo estaba en sus brazos, sintiendo su calor, su olor familiar, la textura de su piel que había extrañado durante 5 años interminables. «Teresa, mi amor», susurró en mi oído, y su voz era exactamente como la recordaba, llena de ternura y amor genuino. «Siento tanto haberte hecho pasar por esto. Pensé que estabas muerto», susurré contra su pecho, aferrándome a él como si pudiera desaparecer en cualquier momento. «Durante 5 años pensé que te había perdido para siempre». «Lo sé, amor. Y cada día de estos 5 años ha sido un infierno para mí, sabiendo el dolor que te estaba causando. Pero era la única manera de mantenerte a salvo». Nos separamos lo suficiente para mirarnos a los ojos, y pude ver en los suyos el mismo amor que había estado ahí durante nuestros 38 años de matrimonio, pero también una tristeza profunda y un cansancio que me partió el corazón. «¿Encontraste los documentos?», preguntó, y yo asentí. «Leí tu carta. Entiendo ahora por qué tuviste que hacer lo que hiciste. Pero Miguel, Eduardo, ¿cómo vamos a salir de esto? Roberto y Carmen están decididos a internarme mañana mismo». Su expresión se endureció cuando mencioné a nuestros hijos.
Han ido demasiado lejos, Teresa. Lo que están haciendo ya no es solo codicia, es crueldad pura, y no voy a permitir que te lastimen. ¿Qué podemos hacer? Tienen poder legal sobre mí. Trajeron a una psiquiatra que va a declararme incompetente. Tengo un plan, dijo Miguel, tomando mis manos entre las suyas. Pero va a requerir que confíes en mí completamente, y va a significar dejar todo atrás. Nuestra casa, nuestros recuerdos, nuestra vida aquí. ¿Estás preparada para eso? Antes de que pudiera responder, escuchamos el sonido inconfundible de pasos en el piso de arriba. Carmen se había despertado y aparentemente estaba revisando las habitaciones. ¡Mamá!, gritó Carmen desde arriba. ¿Dónde estás? Miguel y yo nos miramos con pánico. Él me apretó las manos una vez más y susurró. Sube, actúa como si hubieras ido al baño. Yo me esconderé hasta que llegue Roberto mañana por la mañana. Entonces confrontaremos a ambos juntos. ¿Estás seguro de que es seguro? Confía en mí, amor. Después de mañana, todo esto habrá terminado. Me dio un beso rápido en la frente y desapareció en las sombras del jardín con una agilidad que demostraba que los años de vida clandestina no habían sido desperdiciados. Subí rápidamente las escaleras, llegando al pasillo justo cuando Carmen salía de mi habitación con el cabello alborotado y expresión preocupada. ¿Dónde estabas?, demandó. En el baño, respondí tratando de sonar normal. ¿Por qué? Revisé tu habitación y no estabas ahí. Me asusté. Fui al baño de abajo porque no quería despertarte. Carmen me estudió cuidadosamente, como si tratara de detectar alguna mentira en mi expresión. Finalmente asintió, pero pude ver que no estaba completamente convencida. Bueno, regresa a la cama. Mañana va a ser un día muy largo. Me acosté nuevamente, pero esta vez con una sensación completamente diferente en el pecho. Ya no era la desesperación y el miedo que había sentido durante todo el día. Era anticipación y una extraña mezcla de nerviosismo y esperanza. Miguel estaba vivo. Miguel había regresado por mí. Y mañana, de una forma u otra, toda esta pesadilla iba a terminar. No sabía exactamente cuál era su plan, pero después de 38 años de matrimonio, sabía una cosa con certeza. Miguel nunca me había decepcionado cuando realmente lo necesitaba, y ahora lo necesitaba más que nunca. La mañana llegó con una lentitud tortuosa. Carmen se levantó temprano y preparó el desayuno como si fuera la dueña de la casa, tarareando una melodía que me resultaba irritante en las circunstancias actuales. Actué con la normalidad de alguien que había aceptado su destino, comiendo mis tostadas en silencio mientras ella hacía llamadas telefónicas, organizando los últimos detalles para mi supuesto internamiento. Roberto llegará a las 10, anunció después de colgar su última llamada. La doctora Herrera vendrá a las 11 para la evaluación, y si todo sale según lo planeado, podremos tener todos los papeles listos para esta tarde. ¿Y después qué?, pregunté, manteniendo mi voz calmada. Después podrás descansar, mamá. Sin preocupaciones, sin responsabilidades, solo relajarte y recibir el cuidado que necesitas. Carmen parecía genuinamente convencida de que lo que estaban haciendo era lo correcto, lo cual de alguna manera hacía todo aún más perturbador. Se había convencido a sí misma de que despojarme de mi autonomía y mi hogar era un acto de amor filial, cuando en realidad era la culminación de años de codicia y manipulación. A las 10 en punto, escuchamos el BMW de Roberto entrando en la entrada, pero esta vez no vino solo. Además de la doctora Herrera, había traído a un hombre que no reconocía, alto, vestido con un traje caro, con el tipo de presencia que inmediatamente grita «abogado». «Mamá», dijo Roberto entrando con su sonrisa falsa más brillante, «te traje a alguien más que puede ayudarnos con los aspectos legales de tu situación. Este es el licenciado Martínez, especialista en Derecho Geriátrico». El licenciado Martínez se adelantó con un maletín de cuero y una expresión que había perfeccionado para tratar con ancianos problemáticos. «Señora Morales, entiendo que ha estado experimentando algunos episodios de confusión. Estoy aquí para asegurarme de que sus intereses estén protegidos durante este proceso de transición». «¿Mis intereses?», repetí, aunque sabía perfectamente que sus intereses y los míos no tenían nada en común. «Por supuesto.
Es importante que entienda que todo lo que estamos haciendo es por su propio bienestar. Durante la siguiente hora, el circo de la hipocresía continuó. La doctora Herrera realizó una evaluación que claramente había predeterminado, haciendo preguntas diseñadas para hacerme parecer confundida y desorientada. El licenciado Martínez explicó pacientemente por qué era necesario transferir la autoridad legal a Roberto y Carmen. Y mis hijos actuaron como dolientes familiares que tomaban decisiones difíciles por el bien de su madre enferma. Estaba esperando a que Miguel apareciera, pero cuando el reloj marcó las 11:30, comencé a preocuparme. ¿Y si algo había salido mal? ¿Y si las personas de su pasado misterioso lo habían encontrado? ¿Y si Roberto y Carmen tenían más recursos de los que Miguel había anticipado? Fue entonces cuando la doctora Herrera sacó un formulario y una pluma. Señora Morales, necesito que firme este documento. Es simplemente una autorización para que sus hijos puedan tomar decisiones médicas en su nombre. No voy a firmar nada, dije firmemente. Mamá, intervino Roberto con un tono que se estaba volviendo menos paciente. Estamos tratando de hacer esto de la manera más fácil posible, pero si no cooperas, tendremos que utilizar otros métodos legales. ¿Qué otros métodos? El licenciado Martínez se aclaró la garganta. En casos donde el paciente se resiste al tratamiento necesario debido a su condición mental, podemos obtener una orden judicial que permita el internamiento involuntario. ¿Cuánto tiempo tardaría eso?, preguntó Carmen. Con la documentación que tenemos, probablemente unas pocas horas. Fue en ese momento exacto cuando sonó el timbre de la puerta principal. Roberto frunció el ceño. ¿Esperamos a alguien más? Carmen negó con la cabeza, y la doctora Herrera parecía igualmente confundida. El timbre sonó nuevamente, esta vez con más insistencia. «Iré a ver quién es», dijo Roberto levantándose. «Yo voy contigo», añadió Carmen rápidamente. Los escuché caminar hacia la puerta principal, y luego hubo un silencio prolongado. La doctora Herrera y el licenciado Martínez intercambiaron miradas, claramente incómodos con la interrupción inesperada. Después de unos minutos que parecieron eternos, escuchamos voces en el pasillo. Roberto y Carmen regresaron a la sala, pero sus expresiones habían cambiado completamente. Roberto estaba pálido, y Carmen parecía como si hubiera visto un fantasma. Detrás de ellos caminaba Miguel. La doctora Herrera dejó caer su pluma. El licenciado Martínez se quedó con la boca abierta, y yo sentí como si mi corazón fuera a explotar de alivio y vindicación. «Buenos días a todos», dijo Miguel con una calma que contrastaba dramáticamente con el shock visible en las caras de los demás. «Lamento interrumpir esta reunión familiar, pero usted está muerto», tartamudeó la doctora Herrera. «Señora Morales dijo que usted murió hace 5 años. Como pueden ver, los reportes de mi muerte fueron muy exagerados», respondió Miguel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «y aparentemente muy convenientes para ciertas personas». Roberto encontró su voz primero. «Papá, ¿cómo sobreviví? ¿Cómo fingí mi muerte? ¿O cómo descubrí lo que ustedes dos han estado planeando durante todos estos años?» Miguel se sentó tranquilamente en su silla favorita, como si acabara de regresar de un viaje de negocios rutinario. «¿Por cuál pregunta prefieren que comience?». Carmen finalmente encontró su voz, aunque salió como un graznido. «Papá, no entiendes la situación. Mamá ha estado teniendo alucinaciones. Pensaba que había recibido llamadas telefónicas tuyas. Claramente necesita ayuda médica». Miguel se rió, pero fue una risa sin humor. «Sí, recibió una llamada telefónica mía. Anoche, de hecho. Y hoy por la mañana tuvimos una conversación muy esclarecedora sobre todo lo que han estado haciendo». El licenciado Martínez se aclaró nerviosamente la garganta. «Señor Morales, ¿es correcto? Me temo que hay cierta confusión legal aquí. Según nuestros registros, usted falleció hace 5 años». «Oficialmente sí», admitió Miguel. «Pero como pueden observar, estoy muy vivo. Y estoy muy interesado en saber exactamente qué autoridad legal creen ustedes que tienen sobre mi esposa o mis bienes». Roberto intentó recuperar el control de la situación. «Papá, entendemos que esto es confuso, pero mamá claramente ha estado experimentando episodios psicóticos. Pensaba que habías regresado de la muerte.
Necesita tratamiento profesional. ¿Episodios psicóticos? Miguel se puso de pie lentamente, y por primera vez pude ver un destello de la persona peligrosa que había sido antes de convertirse en mi gentil esposo. O tal vez ustedes necesitan una explicación sobre por qué han estado tan ansiosos de declararla incompetente. Sacó un sobre grueso de su chaqueta. Estos son documentos que demuestran que durante los últimos 5 años, Roberto y Carmen han estado intentando acceder a cuentas bancarias que creen que heredaron de mí. Cuentas que, por cierto, nunca existieron bajo el nombre de Miguel Morales. Carmen palideció aún más. No sabemos de qué estás hablando. ¿No? Entonces, ¿no han estado en contacto con ciertos individuos internacionales tratando de negociar el acceso a una fortuna que supuestamente les pertenece? El silencio en la habitación se volvió asfixiante. Roberto y Carmen se miraron con pánico obvio, mientras que la doctora Herrera y el licenciado Martínez parecían estar reevaluando completamente su participación en todo el asunto. Miguel continuó implacablemente. Y cuando se dieron cuenta de que no podían acceder al dinero porque yo seguía vivo, decidieron acelerar el proceso tomando control de los bienes de Teresa, esperando que eso me forzara a salir de mi escondite. Eso no es cierto, protestó Roberto, pero su voz carecía de convicción. ¿No? Entonces expliquen por qué han traído a estos profesionales aquí hoy para declararla incompetente y transferir el control legal de sus asuntos a ustedes. La doctora Herrera se puso de pie bruscamente. Me temo que ha habido un malentendido muy serio aquí. Si la señora Morales no está realmente experimentando problemas cognitivos, entonces mi participación en este proceso es completamente inapropiada. El licenciado Martínez estaba guardando sus documentos con prisa evidente. Estoy de acuerdo. Sin una necesidad médica legítima, cualquier transferencia de autoridad legal sería fraudulenta. ¡Esperen!, gritó Roberto, viendo cómo su plan se desmoronaba ante sus ojos. Él estuvo muerto durante 5 años. Hay un certificado de defunción. No puede simplemente aparecer y actuar como si nada hubiera pasado. Miguel sonrió, y esta vez la sonrisa llegó a sus ojos. Tienes razón, Roberto. No puedo actuar como si nada hubiera pasado, especialmente considerando que ustedes dos han cometido fraude, extorsión, conspiración e intento de secuestro legal. ¿Secuestro legal? Carmen parecía estar al borde de un ataque de pánico. Internar a una persona competente contra su voluntad, basándose en evaluaciones médicas falsas, es exactamente eso, explicó Miguel calmadamente. Y tengo evidencia documentada de todo. La doctora Herrera y el licenciado Martínez prácticamente corrieron hacia la puerta, murmurando disculpas y excusas sobre malentendidos y falta de información completa. En cuestión de minutos, Roberto y Carmen estaban solos con nosotros, sin sus cómplices profesionales, enfrentando la realidad de lo que habían intentado hacer. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó finalmente Roberto, toda su arrogancia anterior reemplazada por miedo puro. Miguel me miró, y yo pude ver en sus ojos que estaba dejando la decisión en mis manos. Después de todo lo que habíamos pasado, después de 5 años de luto innecesario y hoy de traición familiar, él quería que yo decidiera cuál sería la consecuencia apropiada para nuestros hijos. Me puse de pie lentamente, sintiendo una fuerza que no había sentido en años. Quiero que salgan de mi casa, dije con una voz que sonaba más firme de lo que me había sentido en mucho tiempo. Quiero que devuelvan cualquier documento que hayan tomado. Y quiero que entiendan que ya no son bienvenidos en nuestras vidas. Mamá, Carmen comenzó a llorar. Somos tu familia. No, respondí, sorprendida por la claridad que sentía. La familia no traiciona, la familia no miente, la familia no trata de robar la libertad de quienes ama. Ustedes dejaron de ser mi familia en el momento en que decidieron que su codicia era más importante que mi bienestar. Roberto hizo un último intento desesperado. «No pueden hacer esto. Somos sus herederos legales». Miguel se rió genuinamente esta vez. «Roberto, no tienes idea de lo poco que entiendes sobre mi situación legal o financiera. Pero te aseguro que después de hoy, cualquier herencia que pudieras haber esperado ha desaparecido completamente». 20 minutos después, Roberto y Carmen se habían ido, llevándose solo lo que habían traído y dejando atrás una casa que finalmente se sentía como un hogar nuevamente.
Miguel y yo nos sentamos en nuestro sofá, tomados de la mano, procesando todo lo que había ocurrido. ¿Estás segura de que hiciste lo correcto?, me preguntó gentilmente. Completamente segura, respondí sin dudarlo. ¿Y tú? ¿Estás listo para ser Miguel Morales nuevamente, oficialmente y para siempre? Eduardo Sánchez murió el día que conocí a Teresa, dijo besando mi mano. Solo me tomó 5 años darme cuenta de que Miguel Morales merecía vivir abiertamente. Esa noche, por primera vez en 5 años, me dormí en los brazos del hombre que amaba, sabiendo que cuando despertara por la mañana, él seguiría estando ahí. Y aunque habíamos perdido a nuestros hijos por su codicia y traición, habíamos recuperado algo mucho más valioso: la confianza de que el amor verdadero realmente puede superar cualquier obstáculo, incluso la muerte misma. A veces las llamadas que cambian todo llegan en el momento exacto en que más las necesitamos.